es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí. No, Miguel, gracias primero por estar acá con nosotros en Acción Podcast. Bienvenido. Y mira, estaba súper curioso y con muchas ganas de hablar contigo porque BioDry me parece como bien, valga la redundancia, todo lo que ustedes ofrecen en su página web y la misión. O sea, es una tecnología de punta que tal vez para el mercado ecuatoriano puede ser algo novedoso, algo que tal vez la gente no entiende mucho, y esta conversación va a ser perfecta para precisamente aterrizarlo y saber cuáles son los beneficios, qué tan útil es deshacerse de la humedad en una vivienda y los diferentes usos que le puedes dar a este producto. Entonces, vamos a, como dicen, a comenzar por el inicio. Primero, para toda la gente que te está viendo y escuchando, que tal vez por primera vez te están viendo y no te conocen, ¿cuál es tu nombre? Cuéntanos un poquito tu background y cómo Miguel Gavilanes llega a BioDry y cómo empieza esta nueva faceta y esta misión en el Ecuador. Sí, por supuesto. BioDry. Gracias por la invitación. Yo soy Miguel Gavilanes, soy el gerente comercial y general de la empresa BioDry. Justamente nosotros trajimos esta tecnología desde Suiza en el 2015. Yo en un tiempo me eduqué en Europa, exactamente en Italia, y pude ver diferentes cosas, cómo solucionaban los problemas de la humedad, por ejemplo, en las infraestructuras de manera diferente. Pude ver ciertas culturas, pude ver ciertas costumbres y me di cuenta que en mi país necesitaban algo de este tipo. Aquí no se tenían soluciones definitivas para el problema de la humedad y decidí traer la marca en el 2015 y actualmente estamos ya creciendo en el camino. Hemos traído este dispositivo que es de tecnología avanzada llamado BioDry, que está revolucionando completamente el campo de la construcción en lo relativo al secado de paredes húmedas, ¿no? Nosotros instalamos un dispositivo. Este dispositivo es de pequeñas dimensiones, 24 por 14 centímetros, más o menos como un ladrillo prácticamente. Como el módem de un internet de los que la gente tiene en la casa. Sí, como una lámpara prácticamente. Y este equipo se instala en la mitad de la construcción, en una pared, y tiene una cobertura para toda la construcción. Va empotrado adentro de la pared. Con una L. Pero lo importante es que este dispositivo elimina definitivamente el problema de humedad por capilaridad. El problema de humedad por capilaridad se denomina la humedad que sube desde el terreno, que es debido a una falta de impermeabilización en las construcciones o de pronto a una mala proyección de la construcción. Entonces, después de un tiempo, las casas comienzan a humedecerse, tienen esta fluorescencia salina, que es un polvillo blanco denominado también salitre, y uno ahí comienza el problema, ¿no? Pinta una vez la casa, luego la pinta otra vez, y tenemos todas estas soluciones, entre comillas, para la humedad, que después se vuelve un problema recurrente porque cada vez explota y explota y explota. Entonces el equipo lo que hace es eliminar, erradicar completamente de raíz este problema que afecta muchísimo a las construcciones privadas, a las construcciones patrimoniales, y realmente solucionar eso es algo muy importante para todas las personas e incluso para los bienes, como lo dije anteriormente, valga la redundancia, los bienes patrimoniales. Esto es espectacular porque de cierta manera, o sea, el espectro de aplicaciones del producto de BioDry puede ser, como bien acabas de decir, sí, en hogares, casas y apartamentos de personas particulares, pero al mismo tiempo también en el sector de la construcción es importante para todos los desarrolladores de proyectos que de entrada cuenten con un dispositivo que les ayude a largo plazo a evitar estos problemas de humedad. Y en los bienes patrimoniales, ¿te refieres como que más a museos? Cualquier construcción que tenga más de 50 años, que esté catalogada como patrimonio nacional, necesita 100% este sistema, porque antiguamente las construcciones no tenían la debida precaución para proteger sobre este problema. Por ejemplo, nosotros instalamos en la iglesia de San Francisco, tiene 3 equipos, cada uno es de 1000 metros, y la construcción está completamente seca. Después de 3 años de haberlo instalado, salvamos una construcción de 480 años. Ahora, más allá del secar esta construcción, ¿esto qué significa para las personas de fe? ¿Esto qué significa para las personas que salvaguardan un patrimonio? ¿Esto qué significa para el país de mantener un patrimonio a largo plazo? La verdad que hay cosas que nosotros hacemos que van más allá del secar paredes. Solucionamos un problema que tiene que ver también con la cultura del país, con la cultura de la sociedad, porque la verdad que no nos focalizamos únicamente en paredes. Tratamos de dar una solución que va más allá
que es justamente volver a familias más felices en una construcción seca y que no tenga este problema. Estamos hablando en un ambiente o en una construcción patrimonial, pero regresando al campo particular de las construcciones privadas, podemos hablar, por ejemplo, que nosotros hemos resuelto problemas de humedad donde habían niños que sufrían de problemas alérgicos, existen adultos mayores que tienen problemas a los huesos, existen personas que son muy alérgicas, tienen rinitis, sinusitis, todo esto se debe a un factor que es la humedad. Entonces nosotros eliminamos el problema de las paredes e indirectamente causamos un beneficio también para la salud. Hay una cosa que también se me ocurre que puede ser otra aplicación de BioDry. Por ejemplo, yo he visto muchas veces que los libros, aquí estás hablando de cosas, porque un libro también, por ejemplo, una copia o una primera edición de un libro de Dickens o de alguien súper importante puede llegar a costar muchísimo dinero. Por supuesto. Entonces, si hablamos en este sentido de universidades o públicas o privadas, en el sentido también de sus bibliotecas, es la conservación de esos documentos, de esos libros, de esos catálogos, de un sinnúmero de piezas que con los años, si es que no está en la temperatura adecuada y las condiciones también climáticas adecuadas, se empiezan las páginas a hacer amarillas, se empiezan a deteriorar los libros. Entonces es otra aplicación que ahorita se me ocurre así pensando en voz alta que puede ser. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros en este momento tenemos instalado el dispositivo en el Museo de Arquitectura del Ecuador, que está ubicado en el centro de Quito. Básicamente ellos ahí tienen varias obras de diferentes arquitectos de renombre en el tiempo aquí en Ecuador, y básicamente ahí está instalado el dispositivo es justamente por esta razón, porque todos estos materiales, todos estos libros, todos estos planos, material muy valioso para el país, se alberga en este museo. Entonces nosotros secando las paredes, indirectamente también estamos haciendo un buen trabajo para salvaguardar todo esto que tiene que ver también del país en sí, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? Porque como te decíamos, yo tuve este problema de humedad en mi departamento que recién me compré y nunca había pensado en el factor humedad. O sea, era un tema que ni siquiera lo tenía en cuenta. Y cuando ya tuve el problema dije, ok, ¿seré yo el único del problema o serán muchas las personas que tienen y de qué depende? Sí, bueno, lo que resolvemos nosotros es la humedad por capilaridad. Esta es la humedad que sube desde el terreno. Generalmente este problema se evita en fase de construcción de dos maneras. Podrían ser más también, ¿no? Las primeras y las principales son, una, crear cámaras en la parte baja de la construcción, como construyen, por ejemplo, en Europa, y como se construía antiguamente aquí en Ecuador con mechinales, que son como unas cámaras en la parte baja que justamente tienen la función de impedir que el agua suba. Esa es la primera. La segunda es crear geomembranas en la base, pero todo esto se tiene que hacer antes de la construcción. Porque si ya no se crearon las cámaras, ya no se pusieron las geomembranas en la planta baja, la casa es prácticamente sembrada en la tierra, por decirlo de alguna manera, para que nos comprendan. Y básicamente el agua comienza a subir a través de las paredes internamente y se vuelve un problema recurrente en el tiempo. Entonces, si no se evita el problema con estas dos formas, nosotros tenemos un problema que cada vez tenemos que estar luchando con y ese es un tema que tiene muchísimas construcciones a nivel internacional y justamente es por un desconocimiento en la fase de la construcción. Hay un tema que me parece súper interesante también, Miguel, con esto. O sea, en mi cabeza loca, y la gente también se le debe estar haciendo estas preguntas en la cabeza. Yo muchas veces tengo que ponerme en el puesto de la audiencia, del que está viéndonos y escuchándonos. ¿Cómo es que BioDry y tú, Miguel, en determinado momento, o sea, la historia, cómo es que si es un producto hecho en Suiza, es tecnología suiza, en Europa, sí, tú estabas en Italia y todo, pero quiero entender la génesis del momento. ¿Cómo fue que diste con BioDry? ¿Cómo fue que se juntaron los dos y dijeron, no, yo sé que esto en Ecuador hay un problema que he detectado y yo lo voy a solucionar con BioDry? ¿Cómo fue esa historia? Sí, básicamente fue una casualidad de la vida. Yo me considero un emprendedor innato. Alguna vez en una reunión familiar estábamos conversando, estaba mi papá y amigos relacionados en el campo de la construcción. Ajá. Y estaban hablando de diferentes temas de la construcción. Ellos hablaban de impermeabilizaciones, etc. Y yo comencé a escucharlos atentamente y me di cuenta que estaban hablando mucho de la humedad. Entonces yo le pregunté a uno de ellos, le dije, oye, ¿y cómo ustedes resuelven este problema de la humedad? Ellos me dicen, bueno, en el techo ponemos una cubierta o ponemos diferentes materiales que son muy buenos para evitar las filtraciones. Y yo le decía, ¿y cómo hacen con la humedad que sube desde el terreno? Dice, para esa humedad no tenemos solución.
Entonces, cuando yo lo escuché, me quedé un poco pasmado porque le digo, ¿cómo no tiene solución? Yo conozco, soy amigo del CEO, que se llama Daniele Tarabini, que él va mucho a Italia, pero la compañía la tiene en Suiza. Y le digo, yo conozco al CEO de una marca que tiene un dispositivo que seca la humedad de las paredes. No usa corriente eléctrica, es una cosa genial, es un producto patentado, está creciendo mucho en Europa. Y él me dice, mira, eso yo nunca he escuchado en el 2015. Y la verdad que si traen esa tecnología acá al Ecuador, puede funcionar, puede ser un éxito. Y comenzaron a hablar de otras cosas. Y yo la verdad que no pude dormir ese día porque me puse a preguntar, o sea, yo mismo estaba preguntándome, imagínate cuántas construcciones tienen este problema. Iglesias, museos, casas privadas, particulares, gente que realmente tiene muchos problemas de salud por este tema. Entonces, la verdad que comencé a hacerme la pregunta. Llamé a mi amigo, Daniele Tarabini, y le pregunté, oye, ¿no te interesa traer la marca acá al Ecuador? Y él me dijo, sí, conversemos. En este momento me encuentro en Clearwater. Quiero ir a Italia aproximadamente en un mes, pero te espero en mi oficina en Suiza. Le dije, ¿cómo? O sea, yo te estoy preguntando si te interesa traer la marca acá. Dijo, bueno, si quieres hablar de la marca, te espero en mi oficina en Suiza. Upa. Sí, entonces yo me quedé un poco pensando porque yo estaba con el punto de vista de sondear un poco el mercado, etcétera, ¿no? No fue algo tan serio en ese momento. Entonces, bueno, me fui de viaje, le dije a mi esposa, a mi familia que me voy a Suiza y básicamente sucede que me reuní con él. Yo venía de un negocio de tecnología, tenía una distribuidora a nivel nacional que se llamaba Distribuciones Gavilanes. Distribuíamos a nivel nacional tecnología, tablet, helicópteros a control remoto, drones, etcétera, ¿no? Estaba mucho en el campo de la tecnología y era justamente una de aquellas personas que tenía muchas ganas de innovar. Una de las cosas que no me gustaba del negocio anterior era que todos tenían tablet, todos tenían drones, todos tenían helicópteros. Yo competía con muchas personas que hacían lo mismo. Sí. Entonces quería crear algo diferente, quería dar un servicio único y que las personas me podían agradecer por eso y que no tenía que estar peleando con nadie, simplemente ir por mi camino, ir creciendo y diferenciarme con la calidad. Entonces, cuando escuché Suiza, un dispositivo único que aquí en Latinoamérica no existía. Y que está patentado encima más. Está patentado. Cuando algo está patentado es único. No existen 2, 3. Entonces, cuando están hablando de algo que puede ser parecido o igual, simplemente es copia. Entonces, yo fui a Suiza, me reuní con el CEO. Dijo, bienvenido. Entonces, ¿qué quieres hacer? Le dije, bueno, quiero tener un poquito más de información en relación a este tema del equipo para la humedad. Y me dijo, bueno, lo que yo te puedo decir es que necesito abrir Latinoamérica. Y me comenzó un poquito como a asustar, porque Latinoamérica son todos los países bajo mi responsabilidad. Le dije, mira, yo solo quiero traer el sistema y si funciona, comercializarlo y si no es tan buen mercado, podría continuar con lo mío. Y me dijo, no, nosotros aquí firmamos un contrato en Suiza que es eterno, básicamente, y eres tú el responsable de Latinoamérica, y eres tú el responsable que abras Ecuador, y eres tú el responsable que esta tecnología llegue, porque si yo me involucro en este tema de entrar a un mercado latinoamericano, es para quedarme de ahí en adelante para siempre. ¿Estás dispuesto? Wow. Y no te digo cuál fue la respuesta, pero estaba un poquito... Sí, la verdad que quería hasta llorar en ese momento. Quería decir mi trabajo. O sea, él quería una respuesta a ese momento. Ese momento. Ese momento me puso así entre la espada y la pared. Yo no necesito a alguien que esté jugando. Yo necesito a alguien que realmente haga funcionar. Y la verdad que comenzó esto a trabajar mucho en el orgullo, en el reto, en el tema de dar servicio, algo, o sea, muchas cosas se me pasaron por la cabeza y de hecho yo en este momento me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Dejo mi negocio anterior? ¿Cómo una persona sana va a dejar un negocio que está funcionando por algo completamente nuevo, que no sabes cómo va a funcionar, no has hecho un estudio de mercado, no sabes absolutamente cómo reacciona en Latinoamérica, nada, absolutamente nada? Pero yo sabía quién era el dueño de BioDry, una persona que yo conocí desde hace mucho tiempo. De hecho, nos reuníamos en capacitaciones que a veces nos encontrábamos de mejoramiento personal, en cursos que nos encontrábamos, coincidíamos, y básicamente ahí fue el inicio. Y yo decidí traer la marca. En la primera visita que nosotros hicimos de BioDry, que recuerdo muy claramente, yo llamé a Suiza y comenzaron a gritar, güey, vendimos el primer dispositivo en Ecuador, que fue el 2015, y fue básicamente como el primer viaje al espacio.
Y yo sentí una emoción y dije, ¿por qué se emocionan tanto? Y luego me di cuenta la importancia. Yo todavía no era consciente de lo que estábamos haciendo. Estábamos trayendo una tecnología y cuando comencé a investigar en Latinoamérica, nadie lo había hecho. O sea, imagínate, en toda Latinoamérica, en el Ecuador somos 18 millones de habitantes. A nadie se le había ocurrido traer un dispositivo, una tecnología para solucionar un problema que es muy grave para un montón de construcciones. Todas las personas que construyen, tienen proyectos inmobiliarios, los patrimonios nacionales, las construcciones privadas, sufren de este problema y nadie pensó en traer esto. Entonces nació, por eso yo te digo, fue una coincidencia de la vida que nació así. Tuve una grande responsabilidad, lo asumí y actualmente hemos ganado los últimos 7 años como la mejor franquicia de 31 países en el mundo. Wow. Sí. O sea, de todos los lugares donde está BioDry, el Ecuador es donde mejor está posicionado como franquicia. Como crecimiento, no como nivel de ventas en montos de venta, porque en Europa venden muchísimo más a nivel de cantidad. La métrica que se analiza es el crecimiento. Exactamente, el crecimiento, la expansión. Sí, nosotros hemos crecido al menos en un 100% cada año. Wow. En el peor de los casos hemos crecido el 100% cada año. Y esto básicamente, yo he hablado con empresarios, emprendedores, me he reunido de todo tipo. Y el crecimiento del 100% cada año no es algo común. No. Pero yo simplemente lo que hacía es agachar la cabeza, trabajar. Seguíamos las alineaciones de Suiza, seguíamos muy de manera estricta los manuales y ellos nos dan una información muy simple. Fíjate que yo comencé a estudiar aquí el tema de estudio de mercado, de cómo hacer crecer una compañía, etcétera. Y me daba cuenta que cada vez que estudiaba más confundido estaba. Porque te decían que tenías que hacer miles de cosas para arrancar una actividad. Y en Suiza simplemente nos dieron esos 2 o 3 puntos claves para iniciar, esos 2 o 3 puntos claves para continuar y esos 2 o 3 puntos claves para continuar el crecimiento. Y eso nos ha permitido ir creciendo como una bola de nieve. Ahora nos estamos expandiendo, el grupo está creciendo y hemos tenido satisfacciones como secar la iglesia San Francisco, el Teatro Sucre donde está instalado BioDry, el Museo de Arquitectos del Ecuador, varias iglesias, construcciones privadas, en fin, estamos expandiéndonos y actualmente estamos en 11 países de Latinoamérica. Yo cuando estuve averiguando sobre todo el tema de la humedad, di con los deshumidificadores, que son unos aparatos que básicamente toman toda la humedad del aire, la procesan, la filtran y tú al final del día ves todo el agua que había en el ambiente en un recipiente y lo botas. Sí. Y eso lo tienes prendido por horas y básicamente funciona así. Pero cuando vi tu producto, vi que no funcionaba ni con energía eléctrica, que tampoco tenía tuberías y que tampoco, y era muy compacto, muy pequeño. Entonces, entiendo que eso soluciona el problema, pero lo que no me queda claro es cómo lo soluciona. O sea, cómo absorbe o cómo seca la humedad. Sí, bueno, aquí estamos hablando de 2 tipos de humedad. Por ejemplo, la humedad es humedad, ¿ok? Y básicamente existe humedad ambiental y humedad en paredes. Cuando se habla de humedad ambiental, esto es muy fácil de solucionar. Se puede solucionar en medio día o un día. Con un deshumidificador, que son aparatos que absorben la humedad del aire, existen miles muy buenos en el mercado. Pero existe otro problema de humedad, que es la humedad que sube desde el terreno, que nosotros o en el medio se conoce como humedad por capilaridad. Esta humedad por capilaridad es la que sube desde el terreno. Básicamente las paredes comienzan a descascararse y sucede que si uno la pinta una y otra vez, después en el tiempo revienta, como dije hace poco, ¿no? Entonces el dispositivo lo que hace es mandar el agua hacia el terreno a través de unas microvibraciones y el agua no sube de nuevo. Entonces uno pinta la pared. Cuando uno pinta la pared, ya nunca más se presenta el problema. Por eso estamos hablando de una solución definitiva al problema. Ahora, sí es importante también entender cómo BioDry resuelve el problema, porque no es nada que tenga que ver con el campo de la construcción. Nosotros estamos hablando de algo que tiene que ver en el campo de la energía, solo que muchas veces no lo explicamos porque es algo técnico. Sin embargo, es muy importante que algunas personas que tienen un poco más de conocimiento de la electrónica, de la energía, sepan para tener completamente la idea de cómo lo hace. Porque muchas de las preguntas que nos hacen es ¿cómo funciona un dispositivo sin corriente eléctrica? O sea, ¿cómo es posible que un dispositivo funcione sin una fuente de alimentación eléctrica? No tiene una batería. No tiene una batería. Internamente no tiene una batería, funciona 100% con el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es un tipo de energía, la energía solar es otro tipo de energía, la energía eólica es otro tipo de energía y existen decenas y decenas
de tipos de energía. De hecho, si estudiamos la energía, como hace poco estábamos hablando, es un campo infinito. Todo es energía, en fin, ¿no? BioDrive funciona con el campo magnético terrestre. Tiene en la parte alta como una flechita que se dirige al norte y se activa. Entonces no necesita enchufarse. Y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque si usara corriente eléctrica, comienza a emitir ondas por toda la construcción, y las ondas se ha comprobado. Si uno googlea o pone en YouTube qué efecto tienen las ondas a la salud, son cancerígenas, algunas personas son hipersensibles a las ondas, etc. Y esto genera un problema a la salud. Entonces nosotros, si usáramos ondas o corriente eléctrica, resolvemos un problema de humedad, pero creamos 2, 3 problemas más de salud. Entonces acá resolvemos el problema de humedad y es 0 impacto en la salud. Por eso se llama BioDry. Yo alguna vez pregunté, ¿y por qué se llama BioDry? Porque bio tiene que ver con algo que es biocompatible, que es compatible con la vida. Y dry es seco en inglés. Entonces, básicamente es algo que es biocompatible y seca las paredes. Entonces, esto es un avance tecnológico enorme. Por eso, justamente, la tecnología es única en el mundo y está patentada. Luego, sistemas eléctricos, sí, yo tengo conocimiento que existían hace 40 años, pero no con esta eficacia y no con esta tecnología avanzada como BioDry. Sí, es que es súper importante esto porque de hecho en mis 34 años de vida es como la 4ª vez que mencionas el término humedad por capilaridad. Entonces, en mi vida había escuchado esa terminología y ahora como que ya es la 4ª vez que haces énfasis. Entonces es un concepto que ya estoy empezando a entender. Pero es algo que por lo general no lo sabemos a nivel Vox Populi. Es algo que todo el mundo lo entiende o lo comprende. Pero es súper interesante e informativo en este podcast que estamos empezando a entender, claro, la diferencia entre la humedad de ambiente que dices y la de que es por capilaridad, que viene del suelo hacia arriba y contamina las paredes básicamente, y ahí sí es un problema de raíz que si no te libras de eso siempre vas a estar condenado a seguir repitiendo el mismo problema. Tu experiencia en estos últimos 8 años, ¿cuáles son las diferencias que más has notado justamente entre tus clientes de la sierra, de la costa, del oriente, región insular? O sea, ¿cómo cada región del Ecuador presenta diferentes tipos de humedad por capilaridad? Sí, bueno, por ejemplo, hemos instalado en Mocolí, en San Borondón, tienen un problema fuertísimo de humedad, fuertísimo. El ambiente es mucho más húmedo, por ejemplo, en lo que es el oriente. Justamente tenemos niveles hasta del 60 o 70, a veces 80 o 90% de humedad ambiental, que es algo justamente diferente a la humedad de las paredes. Pero la humedad de las paredes agrava muchísimo más. Puede subir de un 5 a 10% la humedad del aire, que es muchísimo para una persona que tiene, por ejemplo, problemas alérgicos. En Galápagos instalamos la semana pasada, por ejemplo, la última que hicimos, y tenemos casi los mismos problemas de la costa. Entonces son como ambientes muy parecidos, pero la verdad que es un problema común. Es un problema común. Yo diría que el factor común en todas las construcciones es la falta de protección en la base. O sea, la causa, una de las primeras causas es la falta de protección en la base. Y hay algo que no se conoce, que nosotros no lo comunicamos mucho porque es un factor muy técnico, que es básicamente la raíz de cómo nació BioDry. Si gustas te lo cuento. Pero también. por favor, para eso estamos en el podcast. Exacto. Es el formato, se presta para que te explayes. Exacto, sí. Justamente nosotros cuando hacemos entrevistas explicamos en 2, 3 palabras lo que hace BioDry, que BioDry es un dispositivo que seca la humedad de las paredes. Claro, tienes que ser conciso con el tiempo y transmitir el mensaje rápido y que se quede. Exacto, 5, 10 segundos, 30 segundos, ¿no? Pero cuando tenemos la posibilidad de explicarlo más de pronto en seminarios o conferencias que hacemos al Colegio de Arquitectos e Ingenieros, explicamos lo siguiente, que en la parte baja de las construcciones existe tierra, debajo existen corrientes de agua que se llama el nivel freático o corrientes subterráneas, podemos llamarlo de la misma manera, ¿no? Son corrientes subterráneas o nivel freático. Y este movimiento y fricción que crea en la tierra genera una micro cantidad de energía estática. Esta energía estática se esparce por toda la base de la construcción y por las paredes, y sucede que la energía estática tiene la capacidad de multiplicar de 10 a 100 veces la capilaridad. Entonces, si uno hace una prueba, por ejemplo, si uno busca en YouTube prueba de regla con estática en un chorrito de agua, uno se va a dar cuenta que si uno fricciona, por ejemplo, una regla con una franela, la carga de energía estática, como cuando hacíamos los ejemplos en la escuelita, que cogíamos los papeles, ¿no? Si uno hace lo mismo con un chorro de agua, se va a dar cuenta que la energía estática que se queda en la regla absorbe el chorro de agua.
Lo mismo pasa en la pared. La pared se carga eléctricamente con esta energía estática y comienza a cargar las moléculas del agua y hace que suba de manera exagerada. Multiplica de 10 a 100 veces la capilaridad. Y esto nosotros lo comprobamos ¿cómo? No es algo teórico. Nosotros llevamos un tester eléctrico que vendría siendo o un multímetro de electricista. Conectamos en la parte baja y siempre nos da una cantidad de corriente. Lo conectamos en los segundos pisos o tercer pisos y no nos marca energía. Entonces, la cantidad de energía que se encuentra en la parte baja de la construcción determina la cantidad de ascendencia en capilaridad o humedad que sube desde el terreno. Wow. ¿Qué es lo que hace BioDry? BioDry elimina la carga eléctrica de la pared. Cuando elimina la carga eléctrica, el agua comienza a descender. O sea, la desmagnetiza a la pared. Es como un imán. Nosotros tenemos un imán y el metal se pegan. Básicamente le quitamos la capacidad al imán de pegarse con el metal. En este caso, la pared vendría siendo el imán que absorbe la humedad, ¿no? Entonces, es lo único que hace BioDry. Desmagnetiza la pared para que el agua suba. Wow, a ver, entonces ahí mi siguiente pregunta sería, ok, entonces vamos a evitar básicamente, lo que va a hacer es mantener toda esta fricción, esta energía y esta humedad y esta energía que se le pega a la pared y la va a mantener siempre hacia abajo, del suelo para abajo. Exactamente. Ya, pero entonces digamos que ya hubo el problema de humedad. Entonces ahí, una vez que se hace la instalación del equipo, ahí sí ya viene solo la parte de tomar las fallas o corregir la humedad donde estaba presente y darle una mano de pintura o algo corregir. ¿Y eso es todo? ¿O qué es lo que hay que hacer después de hacer la instalación del equipo para atacar a la humedad que ya está presente en las paredes? Sí. Primero se instala el dispositivo, luego nosotros tenemos una memoria técnica a través de unos muestreos, que son unas perforaciones, unas micro perforaciones que hacemos en la vivienda con un instrumento especial que es tipo un horno. Se colocan estas micro perforaciones en este horno. Este horno lo que hace es pesar el material húmedo, lo evapora, luego pesa el material seco y nos da un porcentaje de humedad. Entonces nosotros con el ingeniero civil o arquitecto tomamos un registro de la pared número 1, decimos, bueno, tiene 10% de humedad a 10 centímetros y vamos verificando. Luego la pared 2 tiene este nivel de humedad, la pared 3, 4, 5. Tenemos una memoria técnica, regresamos a los 6 meses y comprobamos el mismo proceso. Y verificamos el descenso. Si la casa está completamente seca, recomendamos pintar, reparar de manera definitiva. Si nos toma 6 meses más o 3 o 4, dependiendo, esperamos hasta que esté completamente seca para que se pinte y se resane o se repare de manera definitiva. Mientras tanto, se puede pintar, pero corremos el riesgo de que reviente otra vez porque estamos pintando sobre una pared húmeda. Sin embargo, existen construcciones como hoteles o de pronto construcciones que necesitan comerciales, como restaurantes, por ejemplo, donde el flujo de gente es recurrente. En ese caso, por ejemplo, nosotros recomendamos una reparación instantánea en ese exacto momento, pero corre riesgo, en algunos casos no revienta, en otros casos revienta porque todavía existe el problema hasta que el dispositivo seque de manera definitiva. Pero esto es súper interesante porque de cierta manera, o sea, yo pensaba, ¿no? En mi ignorancia, decía, bueno, Miguel y BioDry, o sea, te venden el aparato, te hacen obviamente la medición y todo para ver si sirve. Vendimos, estrechamos la mano y gracias, que Dios te bendiga. No, o sea, se da un seguimiento, entonces vas y sigues midiendo y todo y se vemos y 3, 4, 5 meses. O sea, hay un seguimiento post-venta que es parte de... Sí. O sea, sí, nosotros damos un seguimiento de 3 años básicamente. Wow. Y en algunos casos nos extendemos hasta 5 años cuando solicitan nuestro servicio. Por ejemplo, en Ambato, justamente hace 2 horas estuve hablando con una clienta que, bueno, no menciono el nombre, pero tenemos instalado casi en 5 casas. Son una familia muy reconocida en Ambato, donde nosotros instalamos la primera casa hace 4 o 5 años y seguimos visitándola, ayudándola en cualquier cosa que necesiten, pero el seguimiento estándar de BioDry son 3 años, donde nosotros cada 6 meses hacemos estos controles hasta verificar que la casa esté seca. Si ya está seca, lo único que hacemos posteriormente a esa indicación de secado es irla monitoreando en el tiempo. Cuando la vamos monitoreando en el tiempo es justamente para corroborar que está seca, sigue seca y se mantiene seca. O sea, eso es lo que hacemos posteriormente a la instalación. Y en este servicio de postventa, a ver, primero, hay un tema que no sé si funciona así, que hay el famoso hongo de la humedad, que no sé si se llama así o tiene otro nombre y es un hongo que se da en las paredes por el tema de justamente cuando hay agua. ¿Tu producto cómo funciona con esto? Al dejar de haber agua, este hongo muere, porque creo que este hongo es el que finalmente termina produciendo todas las enfermedades, sobre todo en los pulmones de las personas que tienen todas estas afectaciones. Sí.
Entonces, dentro de la reparación, este hongo se va paulatinamente como se va disminuyendo la humedad. Hay que seguir otro proceso para matar este hongo porque también tengo entendido que utilizan ciertos ácidos que se colocan sobre la pared. O sea, ¿es un complementario o solo con tu producto ya se elimina este problema? Sí, bueno, si tiene que ver con la humedad que sube el terreno, 100% se elimina. Nosotros cuando hablamos de hongos, generalmente nos referimos al moho, porque también hay una confusión. Todo este polvillo blanco a veces se confunde con moho. Y el moho es una forma de vida y este polvillo blanco es sales o salitre. O también tiene otro nombre técnico que se llama eflorescencia salina, pero es lo mismo. O sea, en la categoría de salitre estamos hablando de lo mismo. Eflorescencia salina, estamos hablando de sales, estamos hablando de polvillo blanco, estamos hablando, bueno. Entonces, luego tenemos el moho, que es básicamente son manchas negras que se ponen en diferentes partes de la pared cuando el problema es debido a la humedad de ascendencia, a la humedad por capilaridad, como lo vimos hace poco. En ese caso específico desaparece el moho también. Pero, por ejemplo, cuando es en los atrás de los armarios, en segundos pisos, el tercer piso, cuarto piso, en ese caso puede ser humedad ambiental. Entonces toca verificar exactamente de qué se trata. En ese caso es muy fácil solucionar. Con un deshumidificador, como lo vimos hace poco, se puede solucionar. Pero hay que diferenciar algo. El moho y el hongo es cuando es de color negro o de pronto amarillento y tiene mal olor. Cuando es algo blanco, cuando es algo tipo un talco o polvillo, es salitre y no es una forma de vida. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se ponen ácidos para matar el hongo de la humedad, entre comillas, pero ese hongo de la humedad no es un hongo, es salitre, es una mancha blanca, es un polvillo blanco que no tiene nada que ver con el hongo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las sales son ácidas y le ponen un ácido a la pared y la vuelven más ácida. ¿Qué es lo que sucede? Después de 3, 6 meses tienen una pared con muchas más sales que cuando no habían aplicado este ácido. Entonces son problemas que tienen que ver con el desconocimiento. Justamente nosotros por eso asignamos una división de la compañía que se dedica 100% a educar sobre este tema. No existe básicamente una información 100% correcta en relación a este tema del salitre y los hongos. Se identifican los dos. Entonces, cuando uno va a comprar de pronto algo a la ferretería o algún lugar de construcción, dice, ayúdeme con algo para la humedad. Y de pronto te dan un tanquecito que te dicen este es el ácido para poner en la humedad para que mate los hongos. Claro. Pero es como dar una medicina sin hacer un diagnóstico. A eso iba. O sea, es el equivalente popular de que cualquier cosa que te pase, el doctor te da... no es analgán. ¿Cuál es el típico que te da? Paracetamol. Eso, el paracetamol para todo. Cuando realmente a veces tal vez no vas a necesitar eso. Pero es del mismo... O sea, es la misma aplicación, pero a nivel... humedad. ¿Sabes? Sí, tiene un problema, póngale ácido y cure la pared, pero no necesariamente es eso. Sí, y en el mejor de los casos. En otros casos, por ejemplo, se les pone vinagre, que no es... yo he escuchado que le ponen formol a las paredes. Les ponen de todo. O sea, realmente por el desconocimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos en los últimos 8 años es educar sobre este tema. Hemos hecho varias conferencias al Colegio de Arquitectos, Ingenieros, profesionales en el campo de la construcción, y ahora nos hemos dado cuenta que comienzan ya a evitar estos problemas desde la construcción. Hemos creado una cultura de que la humedad se puede solucionar incluso antes de construir, que es como lo hacen en Europa. En Europa existen normas de construcción que nosotros aquí no las tenemos. Construimos edificios enormes y en las partes bajas tienen humedad. Nosotros hemos ido, y esto es algo que los constructores o los arquitectos, ingenieros, están lidiando todo el tiempo. O sea, ellos son conscientes de que este problema es algo común y nosotros justamente ahora estamos creando alianzas. Por ejemplo, ahora hicimos una alianza con el Colegio de Arquitectos donde nos recomienda, el Colegio de Arquitectos nos adoptó a nosotros como una marca del colegio justamente para difundir una solución definitiva a las construcciones que ya están afectadas de este problema. El dispositivo es pequeño. Sí. Me estás hablando de iglesia de San Francisco, me estás hablando a veces de edificios, me estás hablando de casas, seguramente habrán suites, habrán departamentos, habrán diferentes áreas de construcción. ¿Cuántos dispositivos necesito para mi casa? ¿Cuántos dispositivos necesito para un departamento, para un centro comercial, para una biblioteca? Sí. O sea, depende el área de cobertura que puede dar un dispositivo. Tienes un máximo y recomiendas, qué sé yo, si es una casa que pasa de los 300 metros cuadrados ya necesita, o depende de los pisos. O sea, ¿cómo es un poco de cuántos aparatos se necesitan para
por el área. Sí, normalmente los equipos tienen una cobertura de 100 a 1000 metros, entonces nosotros verificamos la construcción y en base a eso instalamos 1, 2 o 3. Ya. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco tiene 3 equipos de 1000 metros y tenemos ahí cubierto 3000 metros. El Museo de Arquitectura tiene un equipo que es aproximadamente de 1000 metros y así vamos instalando dependiendo la construcción. Wow, hasta 1000 metros cuadrados puede dar un solo dispositivo. Uno solo. ¿Y ese sí. también es de los pequeñitos o va subiendo un poquito el tamañito? Es el mismo, es como un foco de 40, 100, Wow. 120. Esa es El la mismo frecuencia. tamaño Ujú. internamente cambia la potencia. Wow. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo podrías advertir, por ejemplo, una persona que está queriendo adquirir una casa? Sí. Puede ser en cualquier barrio de Quito, una casa grande. Está justamente la típica que estás visitando casas para ver cuál compras. ¿Cómo uno detecta la humedad? ¿Cómo sabe esta persona? O sea, entra a la planta baja, tiene que topar la pared si es que está fría. ¿Cómo se detecta? Porque normalmente si es que estás vendiendo la casa significa que el dueño de la casa la pintó y la tiene lo más arregladita posible como para tapar cualquier cosa. ¿La humedad hay alguna forma de detectarla antes de comprar la casa? Bueno, es un poquito complicado si la persona la pintó. La pintó y la reparó de manera perfecta. O sea, uno puede picar todo el material enlucido, la pinta y la pared parece que no tiene ningún tipo de problema. Claro, es No, un maquillaje básicamente. un maquillaje perfecto. Porque si uno observa bien en la parte baja, apenas tenga una parte rota y la construcción tenga de 2 a 4 a 6 años, 100% tiene humedad. 100% tiene humedad. Y una casa húmeda no cuesta lo mismo que una casa seca. Ahora, básicamente lo que se dice es que todo el sector de ese lugar, todo ese sector tiene humedad, entonces es muy común, esa casa tiene humedad, la otra tiene humedad, entonces es normal comprar una construcción húmeda. Sin embargo, son problemas que se deben haber evitado en la base, pero lo que yo podría recomendar es que observen muy bien. Observen muy bien. Nosotros hemos instalado, por ejemplo, en urbanizaciones que han vendido las construcciones en planos. Después, cuando van a ocupar la casa, se dan cuenta que comienza a reventar. De pronto el uno reclama, se repara el problema, de pronto el otro reclama, se unen entre todos y se puede crear una bomba. En realidad, depende mucho del constructor. Pero nosotros hemos instalado en urbanizaciones donde ha comenzado a subir la humedad y es importante pararla a un cierto tiempo, porque si no se vuelve una bomba atómica en toda la construcción que toca comenzar a pararla. Sin embargo, en una casa que uno de pronto ya está construida y uno la va a comprar, es importante observar muy bien. Hemos visto que han existido problemas también justamente porque uno compra una casa sana y después revienta completamente y el nuevo dueño lógicamente está molesto que le vendan una casa húmeda. Entonces se vuelve tipo un vicio oculto, que en ley se llama vicio oculto, que no existía y bueno, se vuelven problemas, pero no nos metemos en eso, es un campo legal. Sin embargo, nosotros sabemos que las construcciones que tienen ya un poquito de humedad y tienen de 2 a 4 a 6 años, ya presentan el problema y eso no se va a resolver solo con un material, solo con una piedra decorativa, con una baldosa, con un impermeabilizante, sino que se vuelve un problema muy grave en el tiempo. Hay ciudades donde la humedad ambiental es más propensa. Por ejemplo, Guayaquil es mucho más alto, se siente la humedad en el ambiente, te quema, así te sientes de una, así como que pegajoso. ¿Es una ciudad donde es más propenso que exista la humedad por capilaridad? ¿O de hecho has encontrado casos donde estás en Guayaquil y todo, Mocolisa, Morondón, donde sea, y cero humedad por capilaridad? Depende de dos cosas. Una, cómo impermeabilizaron la base. Esa es la una. La segunda causa es el nivel freático o las corrientes subterráneas de agua. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Plaza Lagos, hablamos de Mocolí, hablamos de San Borondón, que está cerca, básicamente, es Venecia, nuestra Venecia ecuatoriana. Estamos hablando que ahí es mucho más recurrente el problema, es mucho más común. Y si no se evita en fase de construcción, tenemos un problema gravísimo en el tiempo. Sin embargo, existen construcciones, por ejemplo, aquí, en la mitad del mundo, que el nivel freático lo podemos tener a 60, 70, 80 metros, 40, dependiendo. El problema puede ser menor. Entonces, si hay lugares, por ejemplo, en Conocoto, hablando de aquí de Pichincha, el Valle de los Chillos,
que uno cava 4 o 5 metros y encuentra agua. En otros lados que uno cava 2 metros y encuentra agua. Entonces es muy importante también en fase de construcción hacer un estudio de suelos que determina dónde vamos a construir. Y en base a eso sabemos el problema y podemos evitarlo antes de que suceda. Entonces sí puede variar. Puede variar muchísimo, de sector a sector cambia. Pero también hemos visto, por ejemplo, en Mocolí, hablemos de Mocolí, una construcción está súper húmeda, tiene 3 años de construcción, y otra construcción tiene 2-3 años y está súper seca. La única diferencia tiene que ver con la impermeabilización, cómo construyeron esa casa. Así que depende mucho también cómo la construyeron. Siguiente tema, porque hemos hablado muchísimo también de humedad, que obviamente va de la mano con BioDry, porque es el problema que está atacando, ¿no?, el producto. Sí. Pero ahora, digamos que yo estoy en el campo, en ese universo de gente que le llama la atención o que tiene ese problema, que estoy interesado y que quisiera comprar BioDry para instalarlo en mi propiedad o en mi negocio o en donde sea que tenga este problema. ¿Cómo es el approach? ¿Cómo son los primeros pasos? O sea, ¿es algo que solo en la página web veo un video y entiendo? ¿O primero les haces una visita, una asesoría? ¿Cómo es el proceso de compra de BioDry? ¿Cómo normalmente funciona esto? Sí, nosotros en este momento tenemos un equipo que se especializa solo a informar. Son asesores técnicos. Nos contactan, tienen el problema, hacemos 2 cosas. Verificar si tienen el problema que nosotros podemos solucionar o no lo tienen. Si lo tienen, los ayudamos. Si no lo tienen, los asesoramos. Y si tienen capilaridad, la segunda cosa que hacemos es enviar un técnico especialista con un instrumento de medición, que es un instrumento especial justamente para verificar la cantidad de humedad en la pared y corroborar todas las problemáticas de la vivienda con un diagnóstico preciso, completamente gratuito. Entonces la persona tiene un cuadro total, como cuando uno va donde el médico, hace un diagnóstico, verifica, hace ciertas preguntas, verifica cuál es el problema y en base a eso recomienda una solución o de pronto una receta o el tratamiento, ¿no? En el caso nuestro verificamos si aplica o no BioDry cuando estamos en la vivienda y si no aplica recomendamos la mejor asesoría para esa persona de manera gratuita. Esa es la manera en la que operamos. Buenísimo. Y hablamos un poquito del tema postventa en el sentido de que hay mucho seguimiento que le dan ustedes. Sí. Pero aquí viene la otra que se me ocurre como una persona que podría estar interesado. ¿Existe algún tipo de garantía o la típica que existe cuando uno compra el auto que tiene 100,000 kilómetros de garantía o 5 años o lo que venga primero o algo de ese tipo de cosas? ¿En este tipo de producto existe algo similar con especie de garantía o no? ¿O es este seguimiento lo que garantiza que van a estar siempre pendientes? No, firmamos un contrato, el contrato es sujeto a notarización, nosotros garantizamos paredes secas o devolución del dinero. Eso es algo que nosotros lo hacemos justamente porque tenemos 100% certeza del producto. Wow. O si no, en 8 años... Tú sabes, las noticias que más se difunden son las negativas que las positivas. Lastimosamente, ¿No? Sin embargo, nosotros tenemos 8 años y una de las cosas que mayormente Suiza empuja es justamente el servicio. Nosotros hemos crecido no de un día a otro, hemos crecido en 8 años y tenemos todavía un potencial de crecimiento hacia el futuro porque hay un campo enorme y lo que nos ha fortalecido, nos ha mantenido estable y en crecimiento continuo ha sido justamente este tema del servicio. Nosotros firmamos un contrato, garantizamos paredes secas o devolución del dinero. Es decir, cuando ya recomendamos la reparación de la pared, quiere decir que la casa ya se comprobó que estuvo seca y ahí se pinta la construcción y después de ese tiempo no tiene que haber el problema. Si existe el problema, lógicamente tenemos una garantía. Lo que garantizamos es 100% la humedad que sube desde el terreno, porque en muchos casos hemos instalado, y por ejemplo hay una gotera, eso no tiene una garantía porque es una humedad que viene desde el techo y no tiene que ver nada con nuestro contrato. Nosotros 100% garantizamos la humedad que sube desde el terreno, que es la humedad por capilaridad. y en ese caso, por ejemplo, en lo que acabas de decir con el tema de la gotera, o donde hay un mix de humedad ambiental con humedad de capilaridad, entonces en ese caso habría que tener BioDry más un deshumidificador. Podría ser. O sea, ¿has tenido casos donde tienes que tener 2 aparatos al mismo tiempo para ayudar a atacar a todos los problemas que hay? Sí, por ejemplo, es muy fácil. Todo lo que hay 2 cosas. Filtraciones que pueden ser debidas a tubos rotos, se repara el tubo, resuelto el problema. Filtraciones debidas a fisuras en los techos, se pone una protección en la parte alta, resuelto el problema. Si tenemos poca ventilación en la vivienda, que se llama condensación, ahí sí necesitamos un deshumidificador que absorba la humedad ambiental, resuelto el problema. Si es humedad que sube desde el terreno, esta humedad se denomina humedad por capilaridad, instalamos BioDry y resolvemos el problema. Nosotros podemos tener varios tipos de humedad. Sin embargo, el profesional, que es un ingeniero o arquitecto y aparte es capacitado por la compañía suiza, por la franquicia, determina todos estos tipos de humedad
y entrega una lista de recomendaciones para los otros tipos de humedad que tienen que haberse resuelto en el momento que nosotros declaramos ya que la casa está completamente seca. Entonces, justamente es una asesoría a 360 grados para que la persona no tenga ninguna confusión de que esa humedad es la que soluciona BioDry o de pronto el techo, etcétera. Porque a veces no tenemos esta posibilidad de explicar 100% toda la tecnología, todo el proceso, pero nos aseguramos que la persona esté 100% consciente de lo que vamos a solucionar y que los otros problemas que no resuelve el equipo estén completamente subsanados cuando nosotros entreguemos la garantía. Una de las ventajas, como dijiste, de 360 grados o una asesoría integral en este caso que 100%. Ataca a todo el espectro de lo que puede pasar, todo el espectro de posibilidades. Miguel, hay otra cosa que me parece importante hablarlo y que es parte de, por ejemplo, la página web de cualquier empresa o producto o servicio. Siempre hay esa paginita que dice FAQ o las preguntas que el público más se hace o lo que más te preguntan. Entonces uno ya gana tiempo y les deja ahí como que cuáles son las preguntas que por lo general más se hace el público con una respuesta. En este caso, en este podcast, ¿sientes que en las cosas que hemos hablado, por ahí hay algo que en tu experiencia en estos 8 años con BioDry, son de esas cosas que siempre te preguntan tus clientes o tus potenciales clientes que sientes que sería importante que les comuniques ahorita que estamos conversando, algo que tal vez yo no haya topado? Sí, por ejemplo, una es el costo. ¿Cuánto cuesta? Es la primera cosa que nos preguntan. En el Ecuador siempre es precio. Ni siquiera hola, buenas tardes. Precio. Exacto. Tenemos que ver el precio. Ahora, algo que nosotros no hacemos es dar un precio porque el equipo no tiene un costo en sí. Lo que entregamos es un servicio. Entonces nosotros evaluamos al menos 4 cosas. 1, si es humedad por capilaridad. 2, la altura de la humedad. 3, el tipo de material. 4, la cantidad de humedad que tenga en la pared. Y eso solo lo podemos determinar en el momento de la inspección. Porque de eso depende el servicio. El equipo, si vendiéramos solo un equipo, ahí sí podríamos dar un costo del equipo, pero como tenemos que hacer varias cosas en el seguimiento, siempre hacemos como una cotización personalizada. Es por eso es de vital importancia que un asesor técnico visite la construcción. Claro, y para un poco reiterar esto, la primera visita o la asesoría siempre esta inspección es gratuita. O sea, el primer acercamiento siempre va a ser un análisis técnico gratis y de ahí te empiezan a dar una recomendación de qué se necesita. Sí, exactamente. Es así como trabajamos. Y es así, básicamente, así trabajamos aquí en Ecuador, así trabajamos en Costa Rica, en todo Centroamérica, en Perú, en México, en todos los países que estamos en Latinoamérica. Y es así, de la misma manera, como trabajamos en Europa. Seguimos las mismas direcciones de Suiza. Eso ha sido lo que nos ha permitido tener varios datos estables, ¿no? Nosotros no nos movemos básicamente de las reglas que nos envían desde Suiza y eso nos ha permitido justamente entregar un servicio de calidad. Y justamente eso es una de las cosas que más me llama la atención de BioDry, es justamente tener atrás de ese estándar suizo, porque como bien dices, ustedes no mueven un dedo si es que no viene desde las normativas de Suiza y es un país que justamente se ha caracterizado por ser el estándar en banca, en relojes, en artículos de lujo, en chocolates, así lastimosamente el cacao que utilizan es el nuestro que es de Ecuador, pero en un montón de cosas casi siempre son el estándar de cómo se tienen que hacer las cosas en administración pública y puedo seguir dando una lista interminable y nunca terminamos el podcast. Entonces es interesante ver que viene como que backed by o certificado de un estándar suizo. Eso me llama muchísimo la atención para algo que se usa en el Ecuador. Sí. De hecho, eso es lo que me motivó inicialmente a traer esta marca porque yo viví en Italia, pero por ejemplo, en Italia y Suiza es otro planeta, 100%. La calidad que tienen los suizos prácticamente trabajan 100% en la calidad. Ellos lo primero en lo que se preocupan es la calidad y el nombre de una marca. De hecho, nosotros actualmente tenemos mucha relación, por ejemplo, con la Embajada Suiza. En los últimos 2 años estuvimos como una de las 3 marcas invitadas a la Fiesta Nacional Suiza en la casa de la embajadora Marianne Jenny, que es básicamente una fiesta que se hace todos los 1 de agosto, que son justamente la Fiesta Nacional Suiza. Estuvimos con Nestlé, estuvimos con Swissôtel y estuvo BioDry. Fuimos una de estas 3 marcas que asistieron a la fiesta nacional suiza y justamente porque están viendo el crecimiento y están dando apoyo a las marcas que representan el país. Nosotros somos embajadores de Suiza aquí en Ecuador.
todo el personal en su gran mayoría es ecuatoriano, pero estamos trayendo una innovación tecnológica que está justamente revolucionando el campo de la construcción. Y así como nosotros también como ecuatorianos, como empresarios ecuatorianos, estamos dando el buen ejemplo a otras franquicias a nivel internacional porque somos un ejemplo de trabajo. Y esta alianza entre una grande marca y grandes trabajadores locales ecuatorianos, emprendedores, empresarios y todo el personal ha creado un equipo perfecto para ir todo este tiempo ganando estos, por ejemplo, premios en ser la mejor franquicia por expansión, ¿no? Entonces esto es algo que me enorgullece mucho a mí particularmente porque yo un tiempo viví en Europa, como te mencioné, y eso es algo que siempre yo me he preguntado. Nosotros tenemos una gran habilidad, tenemos un gran conocimiento, unas grandes capacidades y ganas de seguir creciendo, y muchas veces nos falta un poquito de ayuda a nivel tecnológico, a nivel de otro punto de vista, a nivel de mayor espacio, no siempre pensar en que somos siempre la necesidad y cosas por el estilo que se promocionan mucho en los medios. No vamos a hablar un poco de eso, pero se promociona que es un país que siempre está en dificultad. Sin embargo, vemos que muchos ecuatorianos que salen afuera del país generan muchísimos buenos resultados, y eso simplemente significa que nos hace falta solo la oportunidad. Si creáramos más oportunidades aquí, los ecuatorianos tenemos toda la casta para seguir creciendo. Lo que hace falta es generación de oportunidades, porque yo no conozco a nadie que en Europa le hayan dado una oportunidad y no la haya aprovechado básicamente de manera correcta. Muy poquitos no la aprovechan, pero la mayoría que tienen ganas de crecer toman esta oportunidad y la aprovechan. Por eso dicen que la suerte es cuando la preparación se conoce con la oportunidad. Por supuesto, Bloom, por supuesto. Es que es algo que tiene que ver con la misma línea. Yo estaba buscando siempre generar un producto, generar fuentes de trabajo. Y algo que yo siempre me ponía a pensar, decía, bueno, de pronto soy muy joven y los empresarios tienen canas y son abuelitos y etcétera. Algunas, claro, uno se imagina a Warren Buffett así, sí, con Charlie Munger, exacto. algunos abuelitos ya. Y sí, y uno dice, y de pronto te reúnes, por ejemplo, no voy a decir dónde, estuve en una reunión con 4 empresarios. Yo era el más joven. Y en ese momento se hablaba mucho de este joven, ahora está en la política, este joven está haciendo ahora este programa, este joven, y se habla de este joven, y a veces uno, si no está preparado y no tiene la confianza de los resultados que ha generado, eso puede ser un límite para cualquier persona que todavía le hace falta demostrarse a sí mismo que es capaz. Entonces, imagínate, si yo traje una marca suiza acá, al Ecuador, y comenzamos a crecer con profesionales, la comenzamos a expandir a nivel de Latinoamérica y aquí en Ecuador, yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Y es justamente una de las cosas de mi propósito adicional a la marca, es justamente crear este mensaje de que cualquier persona lo puede hacer. Ahora, que sea 100% fácil, no, pero que sea 100% difícil tampoco, porque si nos ponemos a escuchar 100% el tema académico que nos habla de... Yo estuve en una charla hace poco donde 2 profesores dieron información sobre el tema empresarial. Yo la verdad que me estaba mareando a la primera hora de información, porque me pregunté, ¿todo esto tengo que hacer para crear una compañía? Y después de un tiempo le pregunté a la persona de al lado qué compañías construyó la persona, porque habla de cosas que son increíbles. Me dijo, no, él no tiene empresas, él es el mejor catedrático de la zona. Y yo le dije, wow. Pura teoría. Pura teoría. Luego habló otra persona, un grande empresario que tampoco, bueno, voy a decir el nombre, y habló de 2 o 3 cosas muy simples que la verdad que si tú las aplicas, creces. Entonces yo me pongo a pensar, hay mucha gente, y me he dado cuenta, mucha gente que tiene un conocimiento, es muy culta, porque la definición de cultura es el conocimiento e ideas que uno tiene a través del estudio, la lectura y el trabajo, y puede ser muy culto. Sin embargo, le falta ser un poco sabio, que el sabio o la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de algo bueno o correcto y la habilidad de aplicar bien ese conocimiento. Entonces son 2 cosas diferentes. Uno puede ser muy culto y dice, wow, esta persona es muy culta, pero en resultados no lo está logrando. Y ahí es donde yo he visto esta diferencia de que ser sabios, en cambio, tiene que ver con el conocimiento y la aplicación, y que se vea un resultado de lo que uno sabe. Entonces, a raíz de esto, yo he comenzado a escuchar a personas que han sido
de pronto un ejemplo. Mentores. Uno es Daniele Tarabini, el dueño de BioDry, que tiene un conocimiento muy simple. Tú lo escuchas a él, te dice 2, 3 cosas y puedes armar una compañía. Pero yo he visto información increíble, he leído una cantidad de libros que me quedo y me he aclarado las palabras para ver si es que lo entendí bien una y otra vez. Lo trato de aplicar y solo genero un montón de movimiento y no genero resultados. Escucho al CEO de BioDry 2 o 3 cosas y genero resultados. Entonces, ahí está la diferencia entre la cultura y el ser realmente sabio, ¿no? Y el sabio es el que genera resultados. La autoridad para mí es alguien que genera resultados y lo que dice también lo puede poner en práctica. Entonces, uno de los propósitos también nuestros como compañías es generar esta ayuda y saber que podemos ir creciendo como emprendedores, empresarios, porque este país necesita creación. Somos ricos y eso ya lo sabemos. Si nosotros hacemos un evento, reunimos a todos los empresarios ecuatorianos, empresarios incluso que son muy conocidos, y les preguntamos cómo se saca adelante el país. Un ejemplo, te van a decir cómo se hace. Y te van a decir todos que es muy rico. Y te van a decir todos que tenemos una cantidad de recursos. Te van a decir todos que tenemos una gran cantidad de oportunidades. Y yo digo, ¿y por qué no se hace? Entonces, preguntado eso, yo estuve en una reunión de empresarios hace poco. Todos hablaban, yo era el que menos sabía. Yo le digo, pero ¿por qué no lo hacemos? Si está ahí la respuesta. Uno dijo, tenemos turismo, tenemos agricultura, tenemos recursos, tenemos un montón de capital humano, tenemos un montón de capital en una serie de cosas. Yo digo, bien, ¿y por qué no lo hacemos? Ahí está la diferencia entre ser culto y la diferencia entre ser sabio. Entonces, a mí, inicialmente, cuando arrancamos BioDry, me di cuenta de esto, de que una de las barreras que teníamos es que para traer una marca de otro país necesitamos hacer cientos de estudios de mercado, que sin embargo lo hicimos. No es que no lo hicimos, que necesitábamos tener una gran cantidad de preparación y la teníamos también, pero nos metían un montón de trabas. El otro tema era que necesitamos una gran cantidad de dinero porque no se puede arrancar una compañía sin dinero. De alguna manera, sin mucho capital, exactamente. Y esa es otra cosa también que nosotros, si alguien tiene el dinero y alguien tiene la capacidad de producirlo o de generar recursos o de trabajo local, el que tiene la inversión está buscando a alguien que le genere movimiento y trabaje, ¿no? 2 con dinero sin trabajo no funciona, o 2 trabajadores sin dinero no funcionan. Entonces probablemente el uno pone la idea, el otro pone el dinero, el otro pone el trabajo y así se crea. Y esa fue la alianza que creamos nosotros con Suiza. Si Suiza a nosotros no nos ayudaba en la fase inicial de este proyecto, tampoco hubiese funcionado BioDry. Pero nosotros dimos acá resultados, trabajamos, movimos cosas y eso permitió que sigamos creciendo, y de la compañía suiza también nos ayudaron a seguir creciendo y actualmente hacemos una buena alianza. Qué importante que digas eso, porque me recordó a la conversación que tuve con Pablo Campana. Él justamente hablaba de este concepto, que o sea, muchas veces se puede malentender o pensar como que, bueno, necesito muchos millones en el banco, muchísimo dinero para empezar, y no necesariamente es así, porque puedes apalancarte precisamente del capital de terceros, que es justamente lo que acabas de decir. Y es refrescante escucharlo desde otra vertiente, de otro empresario que también es joven en otro nicho o en otra industria, donde se escucha que es posible, y justamente viene también parte de esta mentalidad de abundancia, porque lo que te escucho es que eso es lo que explicaste, ese es el resumen de todo lo que tienen estos empresarios con los que te reúnes, o si es que juntamos a todos los grandes empresarios del país, todos te van a hablar de lo grande y todo lo que tiene el Ecuador y todas las posibilidades que hay. Pero claro, precisamente muchas veces la gente cae en lo contrario por las noticias o por lo que consumen o por el Twitter o las redes o lo que sea, donde les programan de cierta manera para pensar que hay escasez, que ya se acaba, que el éxito de mi vecino es malo para mí, si al otro le va bien, a mí me está yendo mal y soy miserable y tengo envidia, y esas cosas es una bola de nieve también en lo negativo, porque también como pasa para lo bueno, también pasa para lo malo. Y ahí vienen estos momentos en lo que ese tipo de mentalidad también es como un cáncer que se va expandiendo y después obviamente no te da los resultados. Y ahí vienen después las envidias y un montón de cosas que vemos que pasa mucho también en este país, porque hay que decirlo. Pero es refrescante ver a alguien joven
que habla desde otra vertiente que no, o sea, no es que lo conocía todo, no es que lo sabía todo, no es que tenía todo listo o armado y me arriesgué. Y dices que ya van 8 años y 6 años siendo como que la franquicia que más expansión ha demostrado en varios países. Entonces, eso me parece súper, súper admirable. Y no sé si es que hay algo, Miguel, que sientes que, como ya hablaste de lo del precio, ¿hay algo más que se me quede ahí que la gente realmente siempre te pregunta y les va a ser de valor escuchar eso? ¿O crees que hemos tocado todos los temas que por lo general siempre te preguntan? Yo creo que la gente tiene que saber que no existe otra solución definitiva en relación a la humedad que BioDry. Y esto no lo digo como un tema comercial, lo digo porque lo he estudiado y lo he podido ver durante el tiempo. Nosotros, para tener una marca patentada, significa que fue probada durante 7 años. Esta marca se probó durante 7 años. Se verificó que funcionó en todas las construcciones y se pudo patentar. Cuando se pudo patentar, quiere decir que se protegió la tecnología para poder comercializarse a nivel internacional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa marca que está protegida, es 100% funcional, y todo el resto de tecnologías básicamente no tienen una patente o no tienen un cierto tiempo de prueba para ver si la solución funciona en todos los casos. Entonces, en este tema sí puedo decir después de 8 años, porque ahora sí lo puedo decir, al inicio era muy complicado, fue muy difícil, que la gente nos decía, ¿y dónde están las casas secas? Y yo le hacía ver el Museo Ferrari, que está instalado el dispositivo, le hacía ver, porque ahí tenemos instalado en Módena. Pero dicen, pero aquí en Ecuador Exacto, quiero ver algo tangible. Exacto, entonces fue muy complicado y seguía yo haciendo ver las fotos, por ejemplo, de la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci, donde tenemos instalado el dispositivo, o sea, varias cosas, pero las personas querían ver algo real, algo local. Actualmente llevamos 8 años aquí y tenemos 100% resultados y hemos podido ver que es la única tecnología que funciona 100% y justamente damos todas estas garantías y el amor y cariño que le ponemos al servicio que nos llega desde Suiza justamente con todas las recomendaciones que ejecutamos nos dan y nos han permitido ser una marca sólida aquí en el país y es lo que queremos seguir cimentando y creando en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. Ha sido una Gracias conversación fascinante y créeme que es algo que en mi vida pensé que en mis 34 años me iba a sentar a preguntarme de la importancia de la humedad en la vida de todos, pero es importante, por eso me gusta hablar con gente que es apasionada de un tema, porque no importa del tema que te hablen, si es que realmente les apasiona y sienten una vocación y como dices que quieres ayudar a los demás, se contagia y es interesante escuchar a alguien apasionado de cualquier tema que sea. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir gracias a ti. todo Gracias lo que BioDry hace, pero para la gente que te está viendo, Miguel, por favor, en esa cámara, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, bueno, antes de darles esos datos, yo también quiero decirte que estoy aquí porque yo veo tu pasión en esto. Y es importante que ecuatorianos den la posibilidad a que grandes empresarios del país o personas que han generado resultados lo comuniquen. Porque nosotros tenemos que generar confianza en las personas y tenemos que dar un mensaje de que las cosas se pueden hacer, de que es posible crecer, de que es posible crecer como país. Y yo he visto en este espacio que han estado varios empresarios, incluso muchos de aquellos son amigos míos y que tienen la posibilidad de comunicar y muchas personas a veces necesitan 1, 2, 3 datos para poder emprender, para poder crecer. Te agradezco honestamente de corazón por todo lo que estás haciendo, por toda la ayuda que estás dando indirectamente a la gente, porque yo sé que de pronto este espacio tiene un propósito y todas las personas que han pasado aquí han dejado un mensaje y muchas de las personas que están cambiando lo están haciendo gracias al mensaje que tú les has permitido tener con este espacio. Así que muchas gracias también a ti. Y bueno, terminando en relación a BioDry, simplemente tenemos la posibilidad de solucionar un problema que tiene que ver con las construcciones y estamos aquí dispuestos a darles una solución definitiva a todos los problemas de humedad en las construcciones privadas, patrimoniales y de cualquier tipo. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti, a BioDry? ¿Cómo los pueden seguir? ¿Cómo los pueden contactar? Al 1-800-30-30-30 y en las redes sociales estamos como BioDry Latinoamérica. Y la página web también parece que es importante. La página web es www.biodryecuador.com. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Estamos en contacto, amigos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.